Buenos días, buenas tardes para todos. Le daremos entonces inicio a este segundo seminario online. En esta ocasión veremos cómo utilizar el centro de gestión del portal central del SIS para administrar usuarios nacionales autorizados. Creo que ya todos los participantes me conocen. Mi nombre es Ernesto Ocampo, estoy a cargo de la coordinación del proyecto de creación de capacidad BCH2 en América Latina y el Caribe, y también del desarrollo y publicación de los materiales educativos sobre el SIS. Bueno, he realizado unos cuantos talleres nacionales y regionales sobre el SIS. Y bueno, también estoy a cargo del desarrollo y publicación de estos seminarios online que ustedes pueden encontrar en nuestro sitio web de la plataforma de enseñanza virtual. Recordarles en primera instancia cómo es el funcionamiento del panel de control. Creo que los participantes actuales ya conocen bien cómo funciona esto. Del lado izquierdo tienen la proyección de mi pantalla, luego tienen su panel de control a la derecha. Recuerden, si no desean que se colapse, desmarcar la opción de autoocultamiento en el panel de control. Luego recuerden que tienen su barra de trabajo rápido, en la cual el pequeño icono que tiene la flecha blanca sobre el fondo naranja les permite colapsar o expandir el panel de control. Y si tienen alguna pregunta, la pueden poner directamente en su panel de preguntas o bien levantar la mano, con lo cual yo lo veré en mi panel de control y podré habilitarles el micrófono. Los micrófonos de los asistentes están por defecto silenciados para que no tengamos mucho ruido en la sala virtual, pero en cualquier momento pueden interrumpirme por cualquier pregunta que pueda surgir. Recuerden, estos seminarios online están siendo grabados y luego los publicamos en internet, en nuestro propio sitio de materiales de educación del BCH, para que ustedes los tengan y los pueden utilizar cuando deseen. Si no desean ser grabados, simplemente no utilicen su micrófono ni compartan sus pantallas. Otro tema importante es que por cualquier consulta oficial sobre aspectos específicos del protocolo de Cartagena, se recomienda contactar a la Secretaría de la Convención de Diversidad Biológica, que es el órgano oficial encargado. Cuando estamos transmitiendo y grabando nuestro seminario web, se enciende una pequeña luz en su panel de control que indica que esta sesión está siendo grabada. ¿Qué vamos a revisar hoy entonces? Primero, el contexto del proyecto en el cual se desarrolla la creación de estos materiales de entrenamiento, y luego pasaremos directamente al tema que nos ocupa, que es dentro de los aspectos de registro de información en el Centro de Intercambio de Información de Seguridad en la Biotecnología, cómo manejamos los usuarios autorizados, cuál es el rol del punto focal nacional. Entonces, definiremos qué son los usuarios nacionales autorizados, dónde ustedes pueden acceder a toda la información disponible de entrenamiento sobre este tema, destinada fundamentalmente a los puntos focales nacionales. Haremos una demostración de cómo crear, modificar, eliminar usuarios nacionales autorizados. Veremos cómo se da el flujo de información entre los usuarios autorizados y los puntos focales cuando están colaborando en la tarea de ingresar y publicar información en el SIS. Por último, tendremos la posibilidad de realizar preguntas y respuestas sobre estos temas. En cualquier caso, si tienen cualquier pregunta puntual durante la presentación, también pueden ustedes levantar la mano y haremos lugar para la pregunta en ese mismo momento. Bueno, recordando el objetivo general del proyecto de creación de capacidad, de continuar apoyando a los países elegibles en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para acceso y uso eficaz del Centro de Intercambio de Información, promoción de colaboración regional y subregional, y creación de redes de intercambio de experiencias para la gestión del SIS a nivel nacional y regional. Este proyecto tiene varios componentes y en el día de hoy nos interesa subrayar el componente 2, que trata de la mejora continua de los materiales educativos sobre el SIS, que han venido siendo desarrollados por proyectos de creación de capacidad desde el año 2005.
Estos seminarios online son parte de este esfuerzo de desarrollo de materiales de enseñanza. Nuestro entorno de enseñanza virtual, como ustedes ya conocen, se encuentra en la dirección http://moodle.bsh.cbd.int. En la misma podemos acceder a todos los materiales disponibles. Si nosotros ingresamos en el sitio web sin tener un usuario registrado, también accederemos a los materiales públicos, a todo el conjunto de materiales de entrenamiento, pero es recomendable tener un usuario registrado para así poder participar en las noticias y en los foros. Así que si ustedes o alguien que ustedes conozcan y quieran referir, desean tener un usuario registrado, es suficiente con enviar un correo electrónico a la dirección moodle@bsh2project.org, indicando nombre, apellido y país. Bueno, como ustedes saben, en la página principal del entorno de enseñanza virtual, lo primero que vemos es varios banners de colores en los cuales, mediante los cuales accedemos directamente a los cursos públicos globales que tienen todos los materiales de enseñanza. En particular, el de azul del medio es el que corresponde al curso en español. Veámoslo en línea. Y cuando estamos en la página principal de nuestro sistema, plataforma de enseñanza virtual, el curso en español es el que tiene el banner azul, y en el mismo tenemos todos los materiales de enseñanza disponibles sobre el BCH. En particular, lo que nos interesa en el día de hoy es en la sección correspondiente a manuales de entrenamiento, ver que tenemos el manual sobre registro de información en el BCH. Este manual es el que contiene toda la información necesaria para lo que vamos a ver hoy, de manejo de los usuarios nacionales autorizados. Bien. Entonces, ¿qué cosas nos interesan atacar en este momento? En particular, el registro de información en el SIS. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a registrar la información es que es necesario tener un usuario del SIS para poder registrar la información. Cualquier persona puede tener un usuario registrado, y esa es la primera condición. Veamos entonces en el propio SIS, ¿sí?, cómo se genera un usuario registrado. Si nosotros ya tenemos un usuario, pongamos esto en español, si nosotros ya tenemos un usuario registrado, veremos al ingresar en el SIS, en la parte superior derecha, tenemos dos links. Cuando llegamos tenemos un link para registrarse para solicitar cuenta y un link para iniciar sesión. Si tenemos un usuario registrado, ya directamente podemos iniciar sesión. De lo contrario, podemos crear un usuario nuevo ingresando en el link que dice registrarse para solicitar cuenta. Cuando hacemos esto, se nos presenta un formulario para ingresar nuestra información. Aquí dice cuenta de usuario general, la cual, bueno, los campos, como siempre, marcados con un asterisco en rojo, son mandatorios. Entonces, el apellido, el país, el teléfono y la dirección de correo electrónico. Esto nos permitirá luego suscribirnos a foros de noticias y varios elementos más del BCH, y en particular para poder registrar información, tanto sea nacional cuando seamos designados como usuarios autorizados, como información de referencia en el caso general. Entonces, una vez que hemos creado la cuenta, el sistema, presionamos en el botón que dice enviar solicitud, y entonces el sistema nos va a enviar a esa dirección de correo electrónico una nueva clave temporal. La primera vez que ingresemos registremos, ingresemos al SIS con este nuevo usuario que tenemos, el sistema nos pedirá que cambiemos la clave y pongamos una nueva. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para manejar usuarios nacionales autorizados es ver que la gente tenga sus usuarios registrados. Igualmente esto lo podemos crear
más adelante como en forma indirecta, como ya veremos en el ejercicio. Recordemos también ahora que existen en el PCH diferentes tipos de información posible. Básicamente existen dos categorías de información que se pueden registrar en el SIS. Existen registros de información nacional, como por ejemplo leyes y reglamentos, información de autoridades competentes, puntos focales, decisiones del país y análisis de riesgo involucrados, listas de expertos. Estos registros nacionales son propios y oficiales del país y por tanto tienen la validación del país por intermedio de su punto focal nacional del SIS. Por otro lado, existen los registros de referencia que no corresponden a un país en particular, pueden ser ingresados simplemente por un usuario registrado del BCH, un usuario general, y serán luego verificados y validados por la Secretaría de la Convención. En este proceso no tiene ninguna injerencia ningún punto focal nacional. Estos registros de referencia pueden ser, por ejemplo, información de organizaciones relacionadas con bioseguridad, laboratorios dedicados al análisis y detección de OEMs, noticias del BCH, del SIS, o actividades de creación de capacidad, entre otros. También el registro de organismos vivos modificados es un registro de referencia. ¿Cuál es el rol del punto focal nacional? Entonces, con respecto a la publicación de información del país, información nacional, tanto sea el país parte del protocolo de Cartagena como si no lo es, el rol del punto focal es el de actuar como representante de su país ante el Centro de Intercambio de Información y es la única persona que puede validar la información que se va a publicar en el SIS, la información, nuevamente insisto, nacional. Naturalmente, dentro de cada país, esto es la designación del punto focal nacional es parte de los mandatos del protocolo de Cartagena. Los países que son partes deben tener un punto focal. Los países que no son partes no están obligados, pero si desean publicar información en el SIS, necesitan hacerlo a través de su punto focal. Existen naturalmente a nivel de los países diferentes arreglos institucionales referentes al marco nacional de bioseguridad, que afectarán nuestras necesidades con respecto a cómo vamos a registrar información en el SIS. ¿Qué son entonces los usuarios nacionales autorizados? Estos son usuarios registrados en el SIS que en el contexto de un cierto país van a ayudar al punto focal nacional para el ingreso y publicación de la información nacional. O sea que esta gente trabaja en coordinación directa con el punto focal nacional del SIS. Ellos pueden ingresar información, tienen las herramientas para ingresar la información al SIS inicialmente, pero la misma solamente va a ser publicada y visible una vez que el punto focal nacional la ha validado. No existe a priori un límite a la cantidad de usuarios nacionales autorizados que se pueden crear para un cierto país. Bueno, entonces veamos algunos hechos que tienen que ver con el registro de información o las necesidades de registro de información en el SIS. La información que podemos necesitar registrar en el centro de intercambio puede llegar a ser muy extensa. Por ejemplo, un análisis de riesgo suele tener una gran cantidad de información asociada. Puede también requerir el concurso de varias entidades diferentes. Es probable que las decisiones, por ejemplo, sobre un cierto transgénico, involucren aspectos tan diversos como el impacto sobre el medio ambiente o el impacto sobre la salud humana, y entonces eventualmente podrían haber 2, 3 o más autoridades nacionales competentes involucradas en la decisión. Naturalmente, el punto focal nacional no necesariamente es especialista en todos los campos, si bien tiene la responsabilidad de la validación formal
de la información antes de ser publicada globalmente. Pueden existir entonces varias autoridades nacionales competentes en nuestro país y eventualmente podríamos llegar a querer designar en cada una de ellas uno o más usuarios nacionales autorizados que colaboren con el ingreso de la información. También puede darse la situación de que exista un solo organismo centralizado para la validación de la información que se publica en el SIS. Normalmente, en este caso, el punto focal va a estar en ese organismo. Eventualmente, en algunos países existe un solo organismo que se dedica a esto y se establece una comisión que trata todos los aspectos y luego se publica. Pero aún así se requiere la información vertida por diferentes instituciones nacionales. De alguna manera tenemos que facilitar la tarea de intercambiar esa información entre todos los involucrados en una forma confiable y segura. Podríamos también tener, por ejemplo, varios expertos nacionales registrados en la lista de expertos del SIS, de acuerdo al mandato del Protocolo de Cartagena, y cuando estos realizan sus tareas, a solicitud de una parte, luego tienen que reportar tienen que hacer sus informes correspondientes al trabajo realizado y ese debería ser publicado en el SIS. Nos podría interesar que la persona directamente ingrese esa información previo a la validación por el punto focal. Como decíamos entonces, una decisión puede involucrar información que debe venir desde diferentes instituciones. Otra situación que también tiene que ver con el manejo de los usuarios autorizados es cuando el país tiene un sitio web de bioseguridad que ha sido desarrollado utilizando la herramienta Hermes, puesta a disposición por la Secretaría de la Convención. Es el caso de varios países de América Latina y del mundo en general, porque esta herramienta es muy efectiva en cuanto a crear un sitio web y no tener costos asociados. Bueno, entonces es posible que necesitemos asignar personas para que realicen las tareas de mantenimiento, de ingreso de información, de creación de nuevas páginas, etcétera, etcétera, de administración general del sitio, y bueno, esto lo vamos a hacer de la misma forma que con los usuarios nacionales autorizados. Bueno, puede haber otras situaciones en las cuales también nos interese promover este funcionamiento coordinado de personas. Entonces, nuestra pregunta es ¿qué nos aporta el centro de gestión del SIS para optimizar la gestión de trabajo colaborativo entre múltiples agencias relativas a bioseguridad y en particular al registro de información en el SIS? ¿Qué nos brinda el SIS, ¿verdad? Y por otro lado, ¿cómo podemos habilitar los roles de administración y edición para los sitios web de bioseguridad desarrollados utilizando la herramienta Hermes? Para ello, entonces, el centro de gestión tiene herramientas para el manejo de usuarios nacionales autorizados que vamos a ver a continuación. ¿Dónde encontramos, entonces, para referencia, antes de continuar, dónde tenemos disponibles recursos educativos sobre este tema en particular? Bien, en primer lugar, en la plataforma, en entorno de enseñanza virtual, recuerden, Moodle chcbd.int, en el curso global en español, encontraremos uno de los manuales que se llama Registro de Información en el SIS, y también los ejercicios como estudios de casos. El caso 3 se refiere específicamente a esta tarea. O sea que veamos rápidamente, para recordar, en nuestro entorno virtual de aprendizaje, recordamos si vamos al curso en español, que es el que está con el banner azul, en la parte de manuales de entrenamiento, tenemos el manual el número 6 es el registrar información nacional. Este manual describe todas las tareas específicas para ingresar información nacional al SIS. En particular, en su sección 4.8, registrar información.
es el manual número 6, uso de ese centro de gestión. En su sección 4.8 encontraremos todos los detalles relativos a la administración por parte del punto focal de los usuarios nacionales autorizados y de los administradores o editores del sitio web de bioseguridad desarrollado utilizando la herramienta Hermes. Mientras descargamos esto, que está demorando unos instantes, les muestro también otros recursos disponibles. La misma información puede ser accedida desde el sistema de ayuda en línea del SIS. Eso lo vemos en la página web de chcbd.int, en el menú de ayuda, donde dice vamos a la ayuda, en la parte de materiales de entrenamiento, módulos de entrenamiento, tenemos todos los manuales y entre ellos el manual de registro de información en el portal central del SIS. Este manual en la página, en la sección 4.8, como les decía, tiene información detallada sobre la administración, solo para los puntos focales nacionales, de usuarios nacionales autorizados y demás. Entonces, y una tercera herramienta muy importante para poder entrenar a nuestra gente al punto focal y a también los usuarios autorizados en el uso de estas herramientas es el sitio de entrenamiento del SIS. El sitio de entrenamiento del SIS puede ser accedido yendo, una vez que tenemos un usuario registrado, voy a ingresar ahora yo en el SIS con un usuario registrado, por lo cual voy a iniciar sesión, coloco mi dirección de correo electrónico y contraseña. Y entonces accedemos como usuario registrado y en el menú recursos, al final del menú recursos, vemos un link al sitio de capacitación del SIS. En el sitio de capacitación, el sitio de entrenamiento, es un sitio paralelo con el verdadero SIS, que hace todo lo mismo y nos permite realizar prácticas de diferentes tipos sin afectar la información publicada globalmente. Ahora vamos a volver sobre este sitio para hacer los ejercicios de demostración de gestión de los usuarios nacionales autorizados. Entonces, veamos ahora algunos ejemplos utilizando el sitio de entrenamiento. En primer lugar, quiero hacer un descargo importante, que es que todos los nombres de personas e instituciones que vamos a mencionar aquí son absolutamente ficticios. Podemos elegir cualquier país, cualquier nombre de persona para hacer una demostración sobre cómo funciona el sistema, y es solo eso, una demostración de cómo funciona el sistema. Toda la información que vamos a mostrar es absoluta y totalmente ficticia. Vamos a ingresar en primer lugar al sitio de entrenamiento. El punto focal nacional podría hacerlo directamente en el sitio real, pero se recomienda hacer las prácticas en el de capacitación. Con lo cual, entonces estamos en el sitio, vamos al sitio de entrenamiento, pongamos esto en español. Hemos ingresado con nuestro usuario, vamos a recursos, sitio de capacitación, y del lado derecho vemos entonces, primero tenemos una información aquí sobre una bienvenida al sitio de capacitación, y del lado derecho tenemos algunas cosas para seleccionar. En primer lugar, elegimos el espacio de capacitación. En este momento alcanza con utilizar el primero que aparece, que es el de entrenamiento público. Una vez que solicitamos el espacio de capacitación, podemos elegir un país cualquiera. Podemos elegir absolutamente cualquier país, esto es absolutamente ficticio.
Solo por analogía, se me ha ocurrido utilizar España. España. Una vez que hemos seleccionado el país, tenemos dos opciones más abajo que podemos seleccionar. ¿De acuerdo? Estamos en el sitio de entrenamiento. O bien para practicar como punto focal nacional, o bien para practicar como usuario nacional autorizado. Veamos en primer lugar entonces cómo vamos a trabajar como punto focal nacional. Y hacemos clic en donde dice punto focal nacional y entonces vemos que se abre una nueva ventana. En la parte superior nos dice con qué cuenta nos hemos registrado en el sitio, qué función tenemos, en este caso dice BCH National Focal Point, para qué gobierno, en este caso España, y algunos datos más. Luego hay un recuadro importante que nos advierte que estamos trabajando en el sitio de capacitación, para recordarnos de que no estamos efectivamente trabajando en el sitio real. Esto es importante, no sea para los puntos focales, puesto que esto es un lugar bien para entrenamiento. Y del lado izquierdo vemos una barra de navegación que tiene varios links y que nos permite crear nuevo registro, editar registro, etcétera. Como hemos ingresado como puntos focales, también tenemos aquí un enlace a una utilidad que dice usuarios nacionales autorizados. Este link solamente aparece en el centro de gestión para los puntos focales nacionales. Solamente el punto focal nacional de un país puede designar usuarios nacionales autorizados del país. Estos usuarios nacionales autorizados no aparecen, no pueden verse en ningún otro componente, ningún otro listado, como no sea esta herramienta de gestión específica para el punto focal nacional. Nadie más los puede ver. Ni siquiera los mismos usuarios nacionales autorizados pueden saber qué otros usuarios hay por listado, digamos, ¿no? Entonces, una vez que estamos, que tenemos el sitio de entrenamiento en esta página, podemos acceder a la herramienta de gestión de usuarios nacionales autorizados. En este momento me gustaría plantear una cierta situación ficticia. Supongamos que en nuestro país tenemos una cierta estructura nacional del marco de bioseguridad. Yo no voy a describir una estructura extraña, simplemente algo bastante común. Supongamos que tenemos un punto focal nacional en el Ministerio del Ambiente o en el Ministerio de Agricultura o donde fuere, eso es prerrogativa del país naturalmente, y que existen varias autoridades nacionales competentes que tienen injerencia sobre aspectos relativos a los organismos vivos modificados. Algunas típicas son salud pública, agricultura, relaciones exteriores, etcétera, el mismo Ministerio de Ambiente. Entonces, nosotros, todas estas entidades pueden tener necesidad de registrar alguna información que luego va a ser validada por el punto focal nacional para ser publicada en el SIS, de acuerdo a los mandatos del protocolo de Cartagena y los intereses del propio país. Entonces, eventualmente podríamos requerir de ayuda en cada uno de estas instituciones. Entonces, puede darse, por un lado, que los usuarios ya se hubieran registrado previamente en el SIS como usuarios registrados y simplemente en ese caso les asignaremos las tareas como usuarios nacionales autorizados, y si no es así, los podemos crear y asignar directamente en la misma operación. También veremos ahora entonces cómo es posible, una vez que tenemos como puntos focales nacionales el listado de nuestros usuarios nacionales autorizados, cómo podemos o bien hacer que un usuario deje de serlo, que una persona registrada en el SIS ya no tenga más roles o tareas de usuario nacional autorizado, o bien modificar los roles que se le han asignado. Por favor, si tienen alguna pregunta en cualquier momento, recuerden levantar la mano, que podemos atenderla inmediatamente. Bien, entonces ahora veremos en el centro de intercambio de información cómo ve el punto focal nacional, qué facilidades tiene el centro de gestión para esto que acabamos de ver.
Entonces, yendo a el menú que dice usuarios nacionales autorizados, a la izquierda, abrimos la herramienta de gestión, tenemos una información descriptiva de qué es lo que podemos hacer como puntos focales, qué son los usuarios autorizados, etcétera, que nos ilustra sobre todo esto. Y más abajo, como puntos focales, vamos a ver la lista de todos los usuarios nacionales autorizados. En este caso, nuevamente insisto, este es el centro de intercambio de información de entrenamiento. Aquí vemos todos los usuarios nacionales autorizados que están designados en Honduras, en España. Si quisiéramos verlo para Honduras, podría cambiar las especificaciones, por ejemplo, elegir como gobierno Honduras. Honduras. Seleccionar, entrar nuevamente como punto focal. Y bueno, ahora yo estoy registrado como punto focal de Honduras y si voy a usuarios nacionales autorizados, veremos aquí que hay una cantidad de personas como Carlos Almendares, Ricardo Rodríguez, Carlos García, José Luis Matamoros, son todos registrados como usuarios nacionales autorizados. Entonces, si queremos agregar un nuevo usuario autorizado, tenemos el botón este que dice aquí abajo, Add Authorized User, y se nos despliega la siguiente caja de diálogo o ventana, en la cual primero podemos ingresar una dirección de correo electrónico. Si esa dirección ya ha sido registrada, vamos a tener los datos de la persona a que corresponde esta dirección. Supongamos que voy a poner una dirección mía que sé que está registrada como usuario del BCH. Buscamos y efectivamente apareció que existe un usuario con esta dirección de correo electrónica eco019@gmail. Simplemente es una dirección de prueba que utilizo para las prácticas. Y a continuación podemos entonces proceder a nominar a esta persona como usuario nacional autorizado, apretando el botón que dice Proceed with Nomination. Tenemos la información de la persona nuevamente y los roles. Esto nos permite a nosotros especificar si bien queremos que el usuario tenga derechos sobre todos los tipos de roles, es decir, que pueda crear y editar todos los tipos de registros nacionales, o bien si queremos restringirlo a algún tipo de registro en particular. Supongamos, por ejemplo, que tenemos a alguien de relaciones exteriores y bueno, en general la gente de relaciones exteriores en general, esto es una generalidad, no es específico, no sé si es así para este país, en general no tiene injerencia en la toma de decisiones internas sobre el EMEOS, pero sí podría tener interés en ayudar en la publicación de leyes y reglamentos. Podríamos, por ejemplo, marcar allí que fuera solo para leyes o bien solo para reportes nacionales. Nosotros elegimos aquí los roles específicos que queremos asignarle a este usuario nacional autorizado. De la misma forma, si nosotros tenemos un sitio nacional de bioseguridad desarrollado utilizando la herramienta Hermes de la Secretaría, podemos mediante esta misma caja de diálogo asignarle el rol de administrador de la herramienta Hermes a esa persona, exactamente de la misma manera. Lo único que tenemos que hacer es marcar donde dice administrador de Hermes. Bueno, finalmente aquí en el sitio de entrenamiento, cuando apretamos Proceed with Changes, nos va a salir una ventana diciendo que estamos en el sitio de entrenamiento y que efectivamente esta persona ha sido designada en forma ficticia como usuario nacional autorizado. Si estamos haciendo esto en el BCH, en el sitio real, entonces ya directamente la persona queda con esos roles asignados. De la misma forma, si este correo electrónico no existía, supongamos aquí que yo ingreso otro correo electrónico que creo que no está registrado y hago buscar. Bueno, no existe esta persona en este correo electrónico registrado como usuario en el BCH y nos permite directamente igual asignarle las tareas. Le va a enviar un correo electrónico, correo a esa dirección
para que la persona complete su perfil en el BCH, pero ya podemos nosotros igualmente proceder a la nominación y asignar los roles correspondientes de la misma forma que vimos recientemente. Por último, desde la página principal del punto focal, donde tiene los usuarios nacionales autorizados, para cada uno de los que existen tenemos la posibilidad de eliminarlo, simplemente apretar el botón Delete. Esto lo que hace es quitarle el rol de usuario autorizado a ese usuario registrado. No lo elimina del centro de intercambio de información. Sigue siendo un usuario registrado, pero ya no va a tener tareas de usuario nacional autorizado. O bien podemos cambiarle sus roles apretando el botón de Edit. Y allí tendremos la misma caja de diálogo en la cual podemos volver a seleccionar los roles que le asignamos a esa persona. Muy bien. Entonces, volviendo un poco a nuestra presentación ahora, algunas cosas a remarcar sobre la interacción entre los puntos focales y los usuarios nacionales autorizados. En primer lugar, es bien importante, es crítico, que las direcciones de correo electrónico que se utilizan para registrar a los usuarios sean direcciones que efectivamente utilicemos y a las cuales estemos accediendo continuamente. Porque toda la interacción cuando se produce el registro de información entre el usuario nacional y el punto focal, en cada caso de envío de información de uno a otro, se va a enviar un correo electrónico a la dirección que ha sido registrada. Y de esa forma se facilita la tarea. Veamos ahora cómo el usuario nacional autorizado ingresa información, cómo la envía al punto focal nacional, qué pasa si el punto focal estima que no está completa o correcta, y cuándo se publica efectivamente en el CIR. Nosotros tendremos algunos seminarios próximamente específicos y más extensos sobre los detalles de la operación de registro de información nacional. Ahora simplemente veremos un pantallazo de la interacción entre los usuarios nacionales y el punto focal. Entonces, si me permiten, voy a abrir dos navegadores de internet diferentes. En uno de ellos voy a estar registrado como usuario, como punto focal nacional, que es este caso aquí. Estoy en este caso como punto focal nacional de Honduras, y en este otro navegador voy a registrarme como usuario nacional autorizado, por ejemplo, nuevamente para Honduras. Voy al sitio de capacitación. En el sitio de capacitación selecciono el espacio público, el gobierno Honduras, y selecciono Training como usuario nacional autorizado. Entonces, aquí tengo dos computadoras. En una tengo una persona que simula ser un usuario nacional autorizado de Honduras, y en la otra una persona que es el punto focal nacional de Honduras. Entonces, veamos qué puede hacer el usuario nacional autorizado. Como vemos en el menú del lado izquierdo, el usuario nacional autorizado tiene varias posibilidades, como crear, editar un registro, un borrador, ver el estado de los registros y algunos elementos más. Veamos cómo hace el usuario entonces para crear un registro y enviarlo al punto focal nacional. Para ello, seleccionamos la entrada que dice crear un nuevo registro. Entonces, como vemos aquí, tenemos alguna información de base. Luego supongamos que queremos crear un registro nacional de tipo, vamos a utilizar un registro sencillo para mostrar esto, una autoridad nacional competente, por ejemplo. Seleccionamos autoridad nacional competente, el icono con la computadora, que nos permite abrir el registro en línea. Y bueno, allí se nos presenta entonces las pantallas para el ingreso de información relativa a una autoridad nacional competente. Voy a tratar de ir rápido con esto.
simplemente registrando los campos que son obligatorios. Todos aquellos campos marcados con un asterisco en rojo son mandatorios y necesitamos ingresarlos porque de lo contrario el registro no va a ser posible enviarlo para validación ni publicación. Entonces pongamos así algo básico para nombre de la autoridad nacional competente, pongamos Ministerio de Salud. Más abajo la ciudad, pongamos Tegucigalpa. El país no va a ser necesario ingresarlo cuando estamos en el punto, en el centro de intercambio real. Número de teléfono, voy a poner uno completamente falso. Luego más abajo tenemos una dirección de email. Voy a poner una sencilla. Y personas de contacto, también es necesario especificar, podemos seleccionarla de una lista ya preexistente si tenemos, y si no podemos crear un nuevo contacto. Pongamos por ejemplo el doctor Carlos Almendares. Continuar. Podemos en este momento presionar el botón de revisar para ver si los campos mínimos necesarios ya están completos. Al presionar en revisar veremos que nos dice que faltan algunas cosas o algunas cosas están mal. Por ejemplo, la dirección de email dice que está mal y que faltan las funciones administrativas y el tipo de ODM bajo la jurisdicción de la autoridad. Podemos directamente ir a subsanar estos problemas apretando el link de editar. Esto ya está bien así. Y luego en la segunda página vemos que faltan las funciones administrativas y los tipos de ODM. Vamos a marcar todas las funciones conforme al protocolo y todos los organismos, simplemente para terminar el registro de información. Una vez que terminamos de guardar toda la información necesaria, podemos apretar en guardar cambios y con ello veremos la siguiente pequeña pantalla que nos permite o bien entregar para publicar o bien guardar como borrador. Si este registro es muy extenso y necesitamos continuar con él en días subsiguientes, podemos guardarlo como borrador y volver luego y encontrarlo en nuestra bandeja de entrada y continuar editándolo hasta que esté terminado. Si no, lo podemos entregar para someterse. Recuerden que estamos trabajando como usuario autorizado, así que cuando presionemos en este botón, lo que va a suceder es que va a ser enviado el registro completo al punto focal nacional. Cuando esto suceda en el sitio real, van a pasar dos cosas. Va a aparecer en la bandeja de entrada del punto focal del sistema de gestión, pero también le va a llegar un correo electrónico con un link que si lo presionamos nos lleva del mismo lugar a la bandeja de entrada. Entonces yo lo voy a entregar para someterse. Cuando hacemos esto, como usuarios nacionales autorizados, repito, el sistema lo envía al punto focal nacional y ahora vemos que nos indica el estado en el que ha quedado esta información, que queda pendiente de aprobación por parte del punto focal nacional. Así lo ve entonces el usuario nacional en su bandeja. Esto está pendiente de aprobación por el punto focal. En cualquier momento el usuario nacional podría llegar a cancelar esta petición también. En caso de que detecte que se ha ingresado la información por error, bueno, podría llegar a cancelar la petición. Veamos entonces qué es lo que ha sucedido desde el punto de vista del punto focal nacional. Supongamos incluso que están separados por una importante distancia física, quizás en diferentes ciudades. Y vamos ahora a la computadora del punto focal nacional y vemos qué sucede. El sitio de entrenamiento no envía correos electrónicos, pero sí lo hace el sitio real. O sea que en el email del punto focal nacional seguro ha llegado un correo que tiene, entre otras cosas, el link a su bandeja de entrada en el centro de gestión. Aquí tenemos el centro de gestión, la computadora del punto focal nacional, y cuando vamos a registrar información, vemos ahora en la parte inferior un listado de los elementos que requieren su revisión, requieren su atención. El correo electrónico que
recibe el punto focal nacional, nos lleva directamente a esta página, en donde podemos ver que efectivamente tenemos ahora un trabajo para hacer. Hay un nuevo registro, que es una autoridad nacional competente, que está pendiente de aprobación, es decir, requiere de nuestra intervención, y que fue solicitado por este usuario nacional autorizado, con la fecha y hora en la cual fue enviado por el usuario nacional autorizado. Entonces, nuestro trabajo aquí será el de revisar este documento, para lo cual vamos y presionamos en el link donde dice Autoridad Nacional Competente, y una vez que estamos revisando, tenemos la siguiente información. En primer lugar, vemos que el documento está pendiente de aprobación y tenemos tres botones, tres acciones posibles. Podemos aprobar así como está el documento, podemos cancelarlo, lo cual implica eliminarlo completamente, volvemos sobre esto más tarde, o podemos solicitar cambios. Si lo aprobamos, entonces somos nosotros los puntos focales, ya esto pasa a ser público en el SIS, como todos los demás registros. Otra cosa que podemos hacer es, hemos detectado en nuestra revisión que el documento o no está completo o no está completamente correcto, y podemos solicitarle al creador del documento que arregle las cosas que queremos, que pensamos que hay que cambiar. Para ello podemos usar el botón que dice solicitar cambio. Cuando presionamos solicitar cambios, nos aparece esta caja de diálogo en la cual nos es posible especificarle al usuario nacional autorizado que creó el documento qué es lo que queremos que mejore, arregle, agregue o elimine. Por ejemplo, que ponga un teléfono real o más apropiado. Por favor, cambiar el teléfono y actualizar datos de contacto, por ejemplo. ¿Sí? Y lo que va a suceder aquí es que entonces este registro va a volver a ser enviado al usuario nacional autorizado para que él lo modifique de acuerdo a la solicitud, y además eso va a ir junto con un mensaje que el usuario nacional va a poder ver en su pantalla. Entonces acá, una vez que se ha enviado, vemos cómo queda el registro. Fíjense ustedes que aparece ahora una sección amarilla que dice Changes have been requested, y aparece el texto que le hemos puesto nosotros como mensaje al usuario nacional autorizado. Y aquí arriba aparece como solicitud, el estado, como solicitud de modificación. Ahora nuevamente, si nos vamos a la computadora del usuario nacional autorizado, podremos ver cómo recibe él esta información. Bien, estamos aquí ahora en la computadora del usuario nacional autorizado, y si cuando recibe su correo electrónico le va a poner una información en la cual hay un link que nos lleva a su página de registros que requieren revisión. Nuevamente, ahí vamos a tener un link al registro que el punto focal nacional nos ha pedido que actualicemos. Entonces, si lo vemos así, allí vemos que tiene estado solicitud de modificación y el mensaje que el punto focal nacional nos ha enviado. Bueno, entonces en este caso el usuario nacional autorizado puede volver a editar el registro, completar la información y volver a someterlo para publicarse, y nuevamente el punto focal lo puede analizar y eventualmente publicar. Bien, entonces para resumir un poco esta mecánica, en el manual ustedes pueden encontrar un diagrama de flujo en el cual se ilustra los diferentes pasos de intercambio de información entre los usuarios autorizados y los puntos focales, desde el momento que queremos ingresar al portal central, si tenemos una cuenta registrada en el portal o no, si no, la tenemos que conseguir, si sí, podemos ir a la parte de registro de información, ingresamos al centro de gestión, luego tenemos
Una vez que hemos recopilado toda la información para los registros que queremos ingresar y la hemos revisado, ahí tenemos dos situaciones diferentes, si el registro es de tipo nacional o de referencia. Si es un registro nacional, entonces tenemos dos posibilidades. Si somos un usuario nacional autorizado y lo completamos, entonces cuando lo mandamos a publicar, lo que pasa es que va al punto focal nacional y una vez que éste lo valida, se publica en el BCH. Si por el contrario somos un punto focal, cuando mandamos publicar sale directamente al CIS. Muy bien. Entonces, como recapitulación del día de hoy, hemos revisado aspectos de registro de información en el CIS y cuál es el rol del punto focal nacional, que, como hemos dicho, es el único delegado del país y responsable de la publicación de información nacional. Vimos qué son y para qué pueden servirnos los usuarios nacionales autorizados en la tarea cotidiana de ingreso de información relativa al CIS, donde podemos encontrar materiales de entrenamiento sobre el tema, el manual sobre registro de información, los estudios de casos, tanto en la plataforma de cursos virtuales como directamente desde la ayuda en línea del BCH. Hemos visto cómo se puede asignar la tarea de usuario nacional autorizado a una persona ya registrada o bien registrarla en el CIS, cómo especificar qué roles va a desempeñar y por último hemos revisado cómo se establece el flujo de información entre usuarios nacionales autorizados y puntos focales. Es bien importante recalcar que estas herramientas no tienen costo para nadie, me refiero internamente en los países, y son todo el tema de la seguridad de la información está certificada, que es otro tema bastante importante, y toda la parte de infraestructura física en la cual nosotros estamos depositando la información para luego ser publicada en el BCH es extremadamente segura. Entonces, son varios aspectos que hacen extremadamente conveniente el uso del centro de gestión y de estas herramientas de manejo de documentos para nuestros trabajos de ingreso de información de bioseguridad. Muy bien, hemos cubierto lo que teníamos por objetivo, entonces ahora quedamos abiertos para preguntas de los participantes. Por favor recuerden, o levanten su mano, pueden hacer los micrófonos, o bien escribir lo que deseen preguntar en el panel de preguntas. Estoy a su disposición. ¿Sí? Bien, veo que no hay preguntas. En ese caso, daremos por terminado este seminario. Les agradezco enormemente su participación y les invito a participar en los próximos seminarios online que serán sobre aspectos relacionados con el registro de información nacional y de referencia en el Centro de Intercambio de Información. Muchas gracias nuevamente, buenos días y buenas tardes.